Esta es la infame isla conocida como Little St. James, también llamada la isla Epstein. En esta isla de 72 acres existía prácticamente todo tipo de lujo. Desde un resort de alta gama hasta muelles privados, bibliotecas y salas de cine, todo estaba disponible aquí. Grandes personalidades del mundo visitaban esta isla con frecuencia. Pero la verdad es que, bajo la apariencia de fiestas y vacaciones, se producía la explotación inapropiada de menores. Los informes también indican que en esta isla existían túneles subterráneos. Se dice que estos túneles fueron construidos con un propósito especial. O bien el personal de la isla los utilizaba para desplazarse sin ser visto por los invitados, o eran rutas de escape para los huéspedes de élite. Quienes realmente sufrían por este lugar eran las menores y sus familias. Sin embargo, al escuchar los nombres de las personas poderosas involucradas, nadie se atrevía a alzar la voz en su contra, al menos durante varios años. Pero en marzo de 2005 esta historia comenzó a salir a la luz cuando una joven llamada Courtney Wild demostró valentía y presentó la primera denuncia contra Jeffrey Epstein en la estación de policía de Palm Beach, Florida. Las pruebas que encontraron la policía, el FBI y otras agencias de investigación fueron estremecedoras. Entre las evidencias había nombres de personas influyentes, fotografías comprometedoras y registros de vuelos hacia la isla Epstein. Todos estos documentos fueron presentados ante el tribunal y son conocidos como los archivos Epstein. Pero la gran pregunta es, ¿quién era Jeffrey Epstein? ¿De dónde provenía su enorme riqueza? ¿Cómo logró establecer conexiones con las personas más influyentes del mundo? Además de los túneles secretos en la isla, ¿qué más descubrió el FBI? Y lo más importante, la noche de su muerte en una de las cárceles más seguras, ¿fue una coincidencia que las cámaras de seguridad dejaran de funcionar o hubo una fuerza poderosa detrás? Bienvenidos a nuestro canal. Queridos espectadores, la historia de un simple profesor de matemáticas que, en poco tiempo, se convirtió en uno de los hombres más ricos y misteriosos del mundo. Jeffrey Epstein comenzó su carrera en 1970 en la escuela Dalton, pero su verdadero destino estaba en Wall Street. Se ganó la confianza de multimillonarios como Leslie Wexner, propietario de Victoria's Secret, y comenzó a administrar sus fortunas. Con comisiones de millones de dólares y amistades dentro de la élite, Epstein construyó un imperio de lujosas propiedades desde Nueva York hasta Florida. Pero detrás de este mundo brillante se escondía un oscuro secreto. Utilizando su poder y su dinero, Epstein se aprovechaba de niñas inocentes y menores de edad. Esta es la historia de un hombre que para el mundo era un multimillonario, pero en realidad era un criminal aterrador. La mansión privada más grande de Manhattan, un rancho de 75,000 acres en Nuevo México y lujosos apartamentos en París. La vida de Epstein parecía un sueño, pero su verdadero reino estaba en el Caribe, una isla privada de 72 acres llamada Little St. James. Para llegar allí, Epstein utilizaba su jet privado, al que los medios llamaron el Lolita Express. Pero ¿qué ocurría realmente en esta isla? Se afirma que en este lugar se reunían algunas de las personas más poderosas del mundo y que menores de edad eran seleccionadas como víctimas. En el círculo de Epstein no solo había dinero, sino también los rostros más influyentes del planeta. Bill Clinton voló 26 veces en el jet privado de Epstein, incluidos viajes internacionales. Donald Trump también fue su vecino y amigo en los años 90, aunque posteriormente su relación terminó. Trump afirmó haber rechazado siempre las invitaciones para visitar la isla. Sin embargo, el mayor escándalo golpeó a la familia real británica. El príncipe Andrew fue acusado de abusar de Virginia Giuffre cuando ella tenía 17 años, presuntamente por indicación de Epstein. La famosa fotografía de Virginia junto al príncipe Andrew se volvió viral en todo el mundo. Como consecuencia, el príncipe tuvo que abandonar sus funciones oficiales, pagar un acuerdo millonario y en octubre de 2005 también perdió su título de príncipe. Desde Bill Gates hasta estrellas de Hollywood, muchas figuras formaban parte del círculo social de Epstein. El FBI encontró numerosas fotografías y discos en su residencia, lo que generó sospechas de que utilizaba ese material para chantajear a personas influyentes.
Aunque hasta ahora no se ha encontrado una lista oficial de clientes, las conexiones de Epstein siguen siendo un enigma para el mundo. El escándalo comenzó a destaparse en 2005, cuando Courtney Wild presentó su testimonio ante la policía de Palm Beach. La investigación reveló que Epstein no había abusado de una o dos víctimas, sino de decenas de menores. Y aquí comienza uno de los episodios más polémicos del sistema judicial. En 2008, cuando Epstein debería haber recibido cadena perpetua, se realizó un acuerdo secreto. El fiscal federal Alexander Acosta y el equipo legal de Epstein llegaron a un trato que mantuvo a las víctimas en la oscuridad. El resultado fue una condena de solo 18 meses, y lo más sorprendente fue el trato privilegiado que recibió en prisión. Durante el día trabajaba en su oficina y por la noche solo regresaba a la cárcel para dormir. Después de apenas 13 meses, quedó completamente en libertad. Este acuerdo no solo protegió a Epstein, sino también a sus poderosos asociados, cuyos nombres aún permanecen ocultos en los archivos Epstein. Pero aquí Epstein cometió un error. Su arrogancia y su excesiva confianza terminaron por hundirlo. En su intento por protegerse, Epstein presumió sus conexiones con personas influyentes y los medios captaron esa información. La historia del acuerdo secreto se filtró y se difundió por todo el mundo. Pensó que podría comprar el silencio de las víctimas con dinero, pero ese fue su mayor error. Después de que Courtney Wild alzara la voz, muchas otras jóvenes encontraron el valor para denunciarlo. Todas comenzaron a desafiar en los tribunales el acuerdo de 2008. En julio de 2009, una de las víctimas, Virginia Giuffre, presentó una demanda civil en la que afirmó que Epstein, Ghislaine Maxwell, la habían obligado a mantener relaciones con personas influyentes. Cabe mencionar que Ghislaine Maxwell era la pareja de Epstein y desempeñó un papel clave en estos delitos. Su trabajo consistía en reclutar a menores. Maxwell atraía a las jóvenes fuera de las escuelas, ofreciéndoles dinero y promesas de trabajo. A partir de 2010 comenzaron a surgir informes sobre cómo Epstein había logrado obtener un trato favorable en Florida. En 2011, el Daily Mail publicó una entrevista con Giuffre en la que mencionaba al príncipe Andrew, lo que desató una gran controversia. En 2015, los medios estadounidenses también comenzaron a cuestionar por qué Epstein había recibido tantos beneficios. Después de años de silencio, en 2018 estalló una gran revelación. La periodista Julie K. Brown publicó su investigación titulada Perversion of Justice, en la que expuso cómo el sistema había protegido a un criminal. El informe causó una gran conmoción en Estados Unidos. Como resultado, el 6 de julio de 2019, Jeffrey Epstein fue arrestado nuevamente. Esta vez no hubo ningún acuerdo secreto que lo protegiera. El tribunal le negó la libertad bajo fianza. En ese momento, muchas personas poderosas comenzaron a temer que Epstein revelara sus nombres uno por uno. Pero antes de que comenzara el juicio, el mundo recibió una noticia impactante. En la mañana del 10 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda en una de las cárceles más seguras de Nueva York. El informe oficial indicó que se trató de un suicidio. Sin embargo, las circunstancias resultaron extrañas. Esa noche las cámaras de seguridad no funcionaban, los guardias se habían quedado dormidos y Epstein había sido retirado de la lista de vigilancia por riesgo de suicidio. Pronto comenzó a difundirse una consigna en todo Estados Unidos. Epstein no se suicidó. Muchas personas creen que fue silenciado para que los secretos de figuras poderosas permanecieran ocultos para siempre. Aunque legalmente se determinó que fue suicidio, el caso sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo. Después de la muerte de Epstein, la atención se centró en su colaboradora más cercana, Ghislaine Maxwell. Maxwell, hija del magnate británico de los medios Robert Maxwell, era considerada la principal reclutadora de Epstein. Ella ayudaba a encontrar, atraer y preparar a las jóvenes para él. A pesar de la muerte de Epstein, el FBI continuó la investigación y el 2 de julio de 2020, Ghislaine Maxwell fue arrestada en una propiedad remota en New Hampshire. Jeffrey Epstein logró escapar del castigo debido a su muerte, pero su principal colaboradora no pudo evitar el alcance de la justicia.
En noviembre de 2021, los testimonios de las víctimas en un tribunal de Nueva York conmocionaron al mundo. Se reveló que Maxwell no era solo una cómplice, sino una figura central en toda la red de tráfico. Ella era quien buscaba menores para Epstein. En junio de 2022, el tribunal la condenó a 20 años de prisión. El juez declaró claramente que se trataba de un castigo por los abusos cometidos contra menores. Actualmente, Maxwell cumple su condena en una prisión en Florida. Tras la muerte de Epstein, se creó un fondo con su fortuna para compensar a las víctimas. Hasta ahora, más de 150 sobrevivientes han recibido pagos por un total de $121 millones. Epstein murió, pero sus archivos volvieron a sacudir la política mundial en 2025. En enero de 2024 comenzó el proceso para hacer públicos los archivos Epstein, pero en enero de 2025, el tema tomó un nuevo giro cuando Donald Trump volvió a asumir la presidencia. Durante su campaña, Trump había prometido que publicaría los archivos relacionados con Epstein. Como resultado, en febrero de 2025, la fiscal general Pam Bondi afirmó que la lista de clientes estaba sobre su escritorio. Sin embargo, cuando se publicó la primera fase, el público la consideró decepcionante, ya que no contenía información nueva. Pero el verdadero impacto llegó en noviembre de 2025. Los dos principales partidos políticos de Estados Unidos aprobaron conjuntamente la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. Esta ley establecía como fecha límite el 19 de diciembre de 2025 para la publicación de los documentos. En diciembre de 2025, se hicieron públicos algunos correos electrónicos de Ghislaine Maxwell, en los que utilizaba nombres en clave. Uno de esos nombres en clave era el hombre invisible. Según la investigación, ese nombre hacía referencia al príncipe Andrew, quien presuntamente utilizaba ese alias. Entre las más de 20,000 páginas de correos electrónicos, también apareció una antigua afirmación de Epstein en la que aseguraba que Trump tenía conocimiento previo sobre ciertas actividades. La Casa Blanca rechazó esta acusación y la calificó como falsa. Sin embargo, nuevos registros indicaron que Trump había viajado en el jet de Epstein más veces de lo que se pensaba anteriormente. Después de que venciera la fecha límite del 19 de diciembre de 2025, se publicaron alrededor de 30,000 páginas de nuevos documentos. Aún así, más de 1 millón de páginas siguen sin publicarse. Actualmente existe un conflicto entre los tribunales y el gobierno. Algunos buscan que toda la verdad salga a la luz, mientras que otros argumentan la protección de la privacidad de las víctimas para mantener ocultos ciertos nombres importantes. Hoy Jeffrey Epstein ya no está vivo, pero la sombra de sus crímenes sigue sobre algunas de las personas más poderosas del mundo. El príncipe Andrew ha perdido su reputación y su posición. Ghislaine Maxwell permanece tras las rejas, y muchos multimillonarios en todo el mundo aún intentan explicar su relación con Epstein. Lo que comenzó en 2005 con la valiente denuncia de una joven se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia moderna. En la isla Epstein, una de las estructuras más famosas y controvertidas era un edificio con forma de templo de color azul y blanco. Aunque no se encontró nada ilegal dentro, la presencia de una estructura de ese tipo en una isla privada generó muchas preguntas. Cuando el FBI realizó una redada en la isla en 2019, una de las principales preguntas fue si existían túneles secretos bajo el terreno. Se encontraron instalaciones subterráneas y algunos túneles, aunque su propósito exacto no quedó claro. Lo que sí se confirmó fue la existencia de estructuras bajo tierra. Además, se encontraron estatuas inusuales en diferentes puntos de la isla y cámaras de vigilancia instaladas en casi todas las áreas. La gran pregunta sigue siendo si estas cámaras eran únicamente para seguridad o si también se utilizaban con fines de control o chantaje. En la isla también había un helipuerto con un diseño de rostro extraño. Las imágenes satelitales muestran un complejo turístico rodeado de palmeras, conectado tanto al helipuerto como a un muelle privado. Durante la redada también se encontraron algunos medicamentos poco comunes. Entre ellos, los medicamentos hormonales generaron la mayor cantidad de preguntas. No está confirmado cuál era su propósito, pero la presencia de este tipo de medicamentos en una isla privada plantea muchas dudas.
Si Epstein estuviera vivo, probablemente muchos de estos secretos ya habrían salido a la luz. Esa es la razón por la que muchas personas creen que fue obligado al suicidio, y por eso la atención del mundo sigue centrada en los archivos Epstein. Se espera que los archivos continúen revelándose. Nuevos nombres podrían salir a la luz y, posiblemente, algunas figuras importantes podrían enfrentar la justicia. La historia de Jeffrey Epstein nos muestra que el dinero y el poder pueden ocultar el crimen, pero no pueden borrarlo. La justicia puede tardar, pero cuando llega, incluso las estructuras más arrogantes y poderosas pueden derrumbarse. Esperamos que este video también les haya gustado y que lo apoyen con sus comentarios y compartiéndolo. Muchas gracias por su apoyo y por sus amables mensajes. Nos vemos en el próximo video.